Comenzaremos ahora a entender sobre el modelo eléctrico de la celda fotovoltaica. Se puede observar el principio de funcionamiento de una celda fotovoltaica comparado con el funcionamiento del diodo. El diodo es el elemento básico en electrónica y consiste en la unión de un semiconductor tipo N y un semiconductor de tipo P, al igual que en una celda fotovoltaica. Las curvas características de una celda fotovoltaica sin incidencia de luz e iluminada con incidencia de luz se muestran en las gráficas que están a la izquierda de la pantalla. Si la celda fotovoltaica se ilumina, entonces se produce una corriente en el sentido que se muestra en el circuito a la derecha de la pantalla, o sea, en este circuito que tenemos aquí. La celda fotovoltaica en el circuito es indicada como un diodo con un círculo, como el que está aquí. Esta sería la celda fotovoltaica. Cuando se ilumina la celda, se produce una curva de corriente voltaje, que es la curva que está en rojo a la izquierda de la pantalla, la curva del medio, o sea, esta curva que está aquí. Cuando se ilumina la celda, se produce esta curva de corriente y tensión. Al conectar en un diodo una fuente de tensión V sub AK, con la cual podemos controlar la corriente, se obtiene una curva característica tal como se muestra en la curva azul, en esta que tenemos aquí. Esas tensiones en los diodos de silicio convencionales oscilan entre 0,5 y 0,6 volts. A partir de ese punto, la corriente crece en forma exponencial. Este comportamiento es similar al de una celda fotovoltaica en la oscuridad. Aquí tenemos cómo crece la curva en forma exponencial cuando regulamos la tensión en bornes del diodo. Esas tensiones en los diodos de silicio convencionales oscilan entre 0,5 y 0,6 volts, como dijimos anteriormente. A partir de ese punto la corriente crece en forma exponencial. ¿Sí? A partir de este punto que tenemos aquí, la tensión crece en forma exponencial. Este comportamiento es similar al de una celda fotovoltaica. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en la celda fotovoltaica se tiene una unión PN, la cual es representada en la figura como un diodo dentro de un círculo. ¿Sí? Volvemos al mismo circuito que teníamos anteriormente. Al exponer esa celda fotovoltaica a la irradiación solar, se produce una circulación de corriente I sub cel, que es la curva en rojo que tenemos aquí, recordamos. Solo en este caso en el cual se compara un diodo con una celda fotovoltaica, esta corriente I cel, representada en la figura, va a mantener el criterio de corriente que se produce en un diodo. En la realidad, la corriente que circula en una celda fotovoltaica se da en la dirección contraria a la referida en la figura. Como la corriente es en sentido contrario, las corrientes fotovoltaicas se representan con un signo negativo cuando se está comparando la celda fotovoltaica con un diodo semiconductor. Entonces, las dos curvas de color rojo representan las curvas de la celda iluminada, que son las curvas que tenemos aquí abajo. Son representados varios puntos importantes. Bien, entonces las dos curvas de color rojo representan las curvas de la celda iluminada. Son representados varios puntos importantes aquí en estas curvas rojas. En esta curva, que es la corriente de tensión corriente, y en esta que es la curva de potencia y tensión. El VOC, que es el Open Circuit Voltage, se tiene un punto de máxima tensión, el cual es el punto de tensión en circuito abierto. Imaginar que se corta la circulación de la corriente entre la celda y la carga, cortándose el cable o abriéndose el cable. O sea, aquí este cable se corta, no se produce más corriente y se tiene en estos bornes el V sub OC. Además, tendremos también el ISC, que es el Short Circuit Current,
una máxima corriente que se produce en el cortocircuito. Imaginemos que se corta el cable o se unen los dos cables quitando la carga R1. ¿Sí? Este cable lo unimos aquí y esta carga ya no está más en el circuito. Ahí se produce una corriente máxima cuando la celda es iluminada. Luego tenemos también el MPP, que es el Max Power Point. Es el punto que representa la potencia máxima que puede proporcionar la celda fotovoltaica. En la figura que se muestra aquí, que se puede observar, también se puede ver la curva de tensión en función de la potencia de la celda, como dijimos anteriormente, que es esta. ¿Sí? Siguiendo con el criterio de los signos, se estaría generando una potencia negativa con el pico en el punto de máxima potencia MPP. Usualmente, el diodo recibe energía eléctrica para producir algo y consume potencia. Potencia positiva, ya que la tensión y la corriente son positivas. Cuando se trabaja con celdas como elemento generador, la potencia se ve como negativa. Si se comporta, si es que la comparamos con el funcionamiento de un diodo, que el diodo, como decíamos anteriormente, consume potencia, es positiva. En este caso, la celda, en lugar de consumir energía, la genera, ya que trabaja en el sentido contrario al diodo. A partir de aquí, de este punto, vamos a trabajar en el cuadrante donde se encuentran las curvas rojas, dentro del cual se representa la tensión, corriente y potencia de la celda. Pero considerando a la potencia y a la corriente de la celda como positivas, ya que es un elemento generador. Como se ha visto previamente, una célula fotovoltaica contiene una juntura PN, que genera el campo eléctrico necesario para poder utilizar los electrones generados mediante el efecto fotoeléctrico. Para que el campo eléctrico cumpla esta función, la juntura queda en el sentido favorable a la corriente. Esta característica de la celda se puede modelar como una fuente de corriente, la que se genera por efecto fotoeléctrico, que se representa como I sub L. Esta corriente que tenemos aquí, una fuente de corriente. La fuente de corriente I sub L se modela en paralelo con un diodo. El diodo aparece al realizar la unión de semiconductores tipo PN. La fuente de corriente I sub L es de igual valor a la máxima corriente que puede generar la célula. Las resistencias serie R sub S representan la resistencia debida a los contactos metálicos del semiconductor, valores típicos entre 0,05 y 0,3 ohms. Aquí está la R sub S, la resistencia serie del circuito. La resistencia en paralelo, la que tenemos aquí, a veces conocida como RSH, representa las fugas de corriente en los bornes de la célula. Por ejemplo, los posibles cortocircuitos metálicos, impurezas en las uniones PN, valores típicos de esta resistencia R sub P son entre 200 y 800 ohms. Así que tenemos representado el circuito de una celda fotovoltaica como se muestra aquí en la figura. A partir de esta figura, donde se muestra el circuito que representa la celda fotovoltaica, es posible calcular la corriente generada I por una celda fotovoltaica a partir de la ecuación de nodos. Entonces, vamos a tener que I va a ser igual a I sub L menos I sub D, que esta I sub D va a depender de la tensión B sub D en bornes del diodo, menos B sub D, la tensión del diodo, sobre R sub P. La corriente del diodo depende de la tensión en bornes del diodo, como se vio en las gráficas anteriores. I sub D, que depende de B sub D, es igual a I sub S por
E la exponencial elevado a la b sub d sobre b sub th menos 1, en donde el voltaje térmico B sub TH es igual a M por K por T sobre Q. Teníamos entonces las ecuaciones que se deducen a partir de las ecuaciones de nodo, las cuales salen del modelo eléctrico de la celda fotovoltaica. Y en donde lo que se muestra en las ecuaciones en el circuito anterior es lo siguiente. I es la corriente generada por la celda o el módulo. B es la tensión en la salida de la celda o el módulo. I sub L es la corriente máxima generada por la celda. I sub S es la corriente de saturación del diodo o la corriente de oscuridad. I sub D es la corriente del diodo para una tensión determinada. B sub D es la tensión en borde del diodo. R sub P es la resistencia en paralelo o resistencia shunt. R sub S es la resistencia serie. B sub TH es el voltaje térmico del diodo. Q es la carga del electrón. K es la constante de Boltzmann. T es la temperatura absoluta. Por lo tanto, al sustituir las ecuaciones, se tiene la siguiente expresión para la corriente generada por la celda fotovoltaica. Esta ecuación va a ser muy importante de aquí en más. Bien, volviendo a las tecnologías fotovoltaicas, en primer lugar tenemos una división muy clara en lo que serían las celdas de silicio y las celdas basadas en otros materiales compuestos. El silicio se divide en los materiales de silicio metalúrgico y silicio cristalino. Algunas empresas en 2007 comenzaron a trabajar con este material producto de los altos precios del silicio cristalino. Sin embargo, los últimos años el silicio cristalino ha reducido mucho el precio, por lo tanto el silicio metalúrgico tiene una muy poca representación. La tecnología de silicio policristalino ha permitido en los últimos años el despegue del sector económico de la fotovoltaica de conexión a red como elementos de generación de energía eléctrica distribuida. El costo de fabricación es algo inferior al del monocristalino y la eficiencia obtenida es similar, del orden de entre 14 y 17%. El silicio amorfo resulta económico de fabricar, pero la alta degradación que sufre este material respecto a la potencia eléctrica generada han impedido su comercialización masiva hasta el momento actual. El costo de vatio por pico de módulo es inferior al del silicio policristalino, pero el costo de instalación es superior puesto que hay que montar más módulos y se precisa de más superficie para una misma potencia instalada. Pueden ser útiles en grandes zonas donde el costo del terreno es reducido y puede ayudar a bajar el precio del silicio policristalino. A su vez, la tecnología de silicio amorfo se trabaja con uniones de doble y triple unión con distintos materiales para aprovechar más el espectro solar. La celda de silicio cristalino más típica es la denominada BSF. Es la que se muestra en el dibujo que tenemos aquí en la figura. En este tipo de celdas, eficiencias más elevadas se obtienen a partir de mejoras como por ejemplo con emisores selectivos, con mayor concentración de dopado justo debajo de los contactos frontales, lo que reduce la resistencia de contacto de los mismos. Y también con la utilización de capas de silicio amorfo, la estructura que se denomina Heterojunction with Intrinsic Thin Layer o HIT. Con las siglas PERL se denominan a las células que tienen pasivadas las caras frontal y posterior con una capa de óxido de silicio de alta calidad y que, con el fin de mejorar los contactos, poseen difusiones localizadas muy dopadas debajo de los mismos. Las celdas construidas con contacto posterior son las que tienen ambos contactos positivo y negativo en la cara posterior, maximizando el área de captación de luz de la célula. Las eficiencias máximas actuales se encuentran cercanas al límite teórico para las celdas de la unión PN con gap de 1,1 electronvolt, que es del orden de 33%. El récord de eficiencia en módulo lo tiene la empresa americana SunPower con su tecnología de celdas de contacto posterior,
21,4%. Eficiencias típicas a nivel del módulo comercial están entre 14 y 16% para los módulos de silicio monocristalino, de 13 a 15% para los módulos multicristalinos. Y el récord de eficiencia en el laboratorio es 25,6% para monocristalino y 20,8% para policristalino. De nuevo, en cuanto a la tecnología de lámina delgada, existen distintas fases de desarrollo. Presentan eficiencias a nivel comercial entre 6 y 10%. Su costo por vatio pico de módulo es menor o igual al de silicio policristalino, aunque su costo de instalación es mucho mayor. Hoy en día existen tres tecnologías principales de lámina delgada basadas en tres semiconductores: silicio amorfo, telururo de cadmio y diseleniuro de cobre indio. La energía del gap del silicio amorfo es 1,7 electronvolt frente a 1,1 electronvolt del silicio cristalino. Las eficiencias están entre 5 y 7% para los de silicio amorfo, de 7 a 8% a los de multiunión y de 8 a 9% para el caso de silicio amorfo de heterounión. El récord actual de eficiencia en laboratorio es de 12% para este tipo de semiconductores, mientras que para los semiconductores compuestos por telururo de cadmio industriales presentan eficiencias en torno al 11%, aunque a nivel de laboratorio se ha llegado hasta 16,7%. Por su parte, los semiconductores compuestos por diseleniuro de cobre indio a nivel industrial tienen eficiencias superiores al 12%. El récord en laboratorio es casi del 20%. Las tecnologías de alta y muy alta eficiencia son complejas de fabricar y muy costosas debido a la utilización de otros materiales semiconductores. Se observa que para aquellas aplicaciones especiales donde el costo no es un factor importante, aplicaciones aeroespaciales o en sistemas de concentración fotovoltaico, se utilizan este tipo de celdas. En el laboratorio, las celdas solares multiunión de alta concentración logran una alta eficiencia de hasta el 46% en la actualidad. Con tecnología de concentración se ha alcanzado eficiencia de módulo de hasta 38,9%. En la estructura de una celda solar multiunión existen varios tipos importantes de capas. Esto se puede observar en la tabla A que tenemos aquí, en donde en cada capa se compone de diferentes materiales. ¿Sí? Como vemos aquí, tenemos una capa superior, una capa de medio y una capa baja, con distintos materiales en cada capa. Con ello se logra que cada capa pueda adoptar diferentes espectros de longitud de onda, como se observa en la gráfica B aquí. ¿Sí? Y con ello se logra una eficiencia de conversión muchísimo mayor. O sea, cada capa que está compuesta la celda va a adoptar cierta cantidad o cierto espectro de frecuencia de los rayos solares, ¿sí? Con ello van a captar, dependiendo de la frecuencia, ciertos rayos a alguna capa y otra capa. El uso del material en celdas de silicio durante los últimos 10 años pasa de 16 gramos por vatio pico a menos de 6 gramos por vatio pico, y esto es debido al aumento de la eficiencia y obleas más finas. El tiempo de reembolso de los sistemas fotovoltaicos va a depender de la ubicación geográfica, como se ha mostrado en la figura 23, en donde en los sistemas fotovoltaicos en el sur de Europa son iguales a su aporte de energía después de aproximadamente 1,5 años, dependiendo de la tecnología instalada. Si el periodo de repago del sistema es de un año, suponiendo vida útil de 20 años, este tipo de sistemas puede producir 20 veces la energía necesaria para producirlo. En Alemania, los precios de 10 a 100 kilovatios picos en lo que es microgeneración era alrededor de 14.000 euros por kilovatio pico en 1990. A finales de 2015, estos sistemas cuestan alrededor de 1.280 euros por vatio pico. Esto es una regresión
neta precio de alrededor del 90% durante el periodo de 25 años. La curva de experiencia, también llamada curva de aprendizaje, muestra que en los últimos 35 años el precio del módulo se redujo en un 20% con cada duplicación de la producción en los módulos. Las reducciones de los costos son el resultado de las economías de escala y las mejoras en las tecnologías y el aumento de las eficiencias, sin duda. En Uruguay, aproximadamente $1.400 por kilovatio pico es el costo para los sistemas de proyectos de gran escala en los sistemas de energía solar fotovoltaica y aproximadamente $2.200 por kilovatio pico para proyectos en microgeneración. Finalizamos aquí con la parte sobre el modelo eléctrico y tecnologías, y en el próximo video vamos a continuar con la curva característica de la celda fotovoltaica y el factor de llenado. Además vamos a ver también cómo se construye un módulo fotovoltaico. Los invitamos a ver entonces el próximo video. Muchas gracias.